Estamos estudiando Lucas y vamos a comenzar el capítulo 3 esta semana. Así que vaya conmigo, Lucas capítulo 3. Les contaba yo hace un momento que estuvimos visitando una iglesia en Viña del Mar y como hablaba hace un momento, la soberanía del Señor. Si ustedes vieron las noticias hace una semana atrás, hubieron incendios en la ciudad de Viña del Mar. Justo ese fin de semana íbamos a ir nosotros con Fran, nos intoxicamos con marisco o comiendo un cangrejo, una jaiba ahí, y no estábamos en condiciones para viajar, así que al final el viaje no salió. Si salíamos, nos íbamos a encontrar con el incendio justo en donde atravesó la ruta y hubiésemos quedado ahí ese fin de semana con todas las complicaciones que eso significa. El Señor nos protegió, no sabemos de qué hubiese pasado. Fuimos al fin de semana siguiente y ahí nos contaban los hermanos donde nos quedamos. Es una familia donde trabajan en la salud, él es médico, ella es enfermera, sus hijos también, y estaban haciendo operativos en la zona donde fueron los incendios. Lo que nos contaban era que, bueno, además de lo triste que fue y de lo feo que fue ir allí, que en algunos sectores, porque fue en algunos cerros, había solo un camino de entrada, estaban las casas en el cerro, pero había solo un camino para entrar allí y el mismo camino para salir. Y la gente queriendo salir y queriendo llevar sus cosas y queriendo salir rápido, en vez de salir corriendo, fueron a sus autos y quisieron salir y claro, obviamente se hace un embotellamiento y se generó en uno de esos cerros un embotellamiento de vehículos que no permitió que pudieran salir y el fuego los encontró allí. Muchas personas murieron allí. Las personas que daban aviso, no solo por las noticias, sino que las autoridades, los bomberos que llegaron allí y las primeras autoridades que empezaron a avisar que evacuaran esa zona porque se iban a encontrar dos fuegos y iban a arrasar todo, lo estaban cerrando, tenían que arrancar. Sin duda, lo que más preocupados estaban era que ese mensaje llegara de manera urgente. No era un pedido por favor, no era si usted quisiera, era que arrancaran, era un mensaje completamente urgente. Y cuando uno piensa en un predicador, no piensa en que alguien va a estar gritando, salgan, corran porque se van a quemar. Pero hay un predicador que Lucas nos presenta aquí, que de alguna manera, su mensaje pareciera tener esta misma condición de urgencia. Esta misma condición de urgencia y este mismo llamado de advertencia para los que están escuchando, porque sus palabras son duras, son de advertencia, pero de una advertencia de que viene un peligro. Y uno no piensa en un predicador en esta manera, pero nos preguntamos cuál era la emergencia y cómo este llamado que hace Juan el Bautista iba a ayudar a las personas a evitar el peligro. Vamos a la palabra y si pudo leer o escuchar o ver allí la lectura durante el día de ayer, que lo compartimos, lo vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así el capítulo 3 de Lucas, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Lucas nos pone ahí como una fecha, ¿no? Calendario, con todas estas informaciones. Dice: hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían a ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras.
y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te rogamos que en este tiempo que tenemos podemos usar estos versículos para poder entender también un poco más acerca de Juan, pero que por medio de él tú nos puedas enseñar a nosotros en el día de hoy. Así como él enseñó en su momento, también tiene enseñanzas para nosotros en este día, Señor. Y rogamos para que tú nos puedas hablar a cada uno conforme a nuestra necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Permiso. Preguntamos al principio cuál era la emergencia y cómo este llamado de Juan a bautizarse iba a ayudar a las personas a evitar de alguna manera este peligro, este llamado de advertencia de Juan. Lo interesante, dijimos que Lucas era un médico, investigó, ¿no? Como dice el capítulo 1, diligentemente acerca de toda la vida de Jesucristo y también acerca de este profeta, ¿no? Que estaba anunciado, y aquí tenemos la cita de Isaías, también lo vimos en Malaquías, que vendría este profeta precursor que iba a preparar el camino del Salvador y que se cumple en la persona de Juan. Entonces Lucas introduce a la historia de Juan el Bautista, no simplemente dándonos nombres para que sepamos un poco la fecha o quiénes eran los gobernantes de ese momento, sino que detrás de esta lista de nombres y lugares hay una historia. Detrás de toda esta lista de personajes hay historia que tiene que ver con el pueblo de Israel. Si recordamos el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel nace ¿dónde? ¿Dónde nace Israel como nación? Tenemos a Abraham, que se le dio la promesa, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿dónde nace la nación de Israel? Ellos estaban ¿dónde? En Egipto, esclavos, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué hace? Los libera, los saca, ¿no? Y ahí tenemos el libro de Éxodo que nos relata esta historia donde nace Israel siendo libertado y llevando a Dios, porque Dios los liberta, Dios los hace pasar por el Mar Rojo, Dios los sustenta en el desierto, aunque estuvieron allí 40 años por su idolatría, en disciplina, Dios le da al final la tierra, y en Josué tenemos que toman la tierra, se establece el pueblo de Israel y comienza a vivir en la tierra que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser para su descendencia, y son libres allí al final. Pero pasan algunos siglos y resulta que ahora Israel otra vez está en esclavitud. Aunque sigue en su tierra, Israel está bajo ¿qué imperio? ¿Se acuerdan? Imperio romano. Y vemos que aquí incluso hay reyes, porque dice ahí Herodes, estos eran reyes que habían sido puestos por los romanos, que tenían cierto origen judío, pero no eran considerados como rey de Israel, ¿no? Eran personas que ellos mismos habían creado su descendencia. Entonces, toda esta lista de nombres y lugares, hay una historia detrás que nos recuerda que el pueblo de Israel estaba bajo opresión, que estaba bajo esclavitud, que estaba bajo
una opresión que está de alguna manera a punto de estallar. Y Roma, dijimos, había gobernado la región durante casi 100 años, pero hasta el año 6 después de Cristo, recién allí hubo un gobernador en la región que vivía en Cesarea, ¿no? Pero mantenía una base también ahí en Jerusalén. César Augusto, el primer emperador, había muerto en el año 14 después de Cristo, y su lugar lo ocupó Tiberio, que sale mencionado aquí, ¿no? Tiberio César, que ya estaba siendo adorado como un dios, aún incluso en las partes más orientales del Imperio Romano, en esta zona. Ya Tiberio estaba también siendo considerado un dios y adorado como tal. Herodes, Antipas y Felipe, que eran dos de los hijos de Herodes el Grande, gobernaban de manera bastante inestable, aunque tenía el permiso de Roma. Pero la ciudad de Jerusalén estaba administrada directamente por los romanos. Entonces, ese es el contexto que nos recuerda Lucas cuando Juan viene ahora a predicar, porque la mayoría de los judíos, primero, no respetaban a los supuestos hijos de Herodes o supuestos reyes o gobernantes de Israel, no los respetaban como verdaderos gobernantes, porque ellos se habían inventado una dinastía ahí creada por ellos mismos, y obviamente lo único que hacían era oprimir al pueblo. ¿Se acuerda alguna de las medidas de Herodes? La vimos en el comienzo del relato de Lucas. ¿Qué pasó? Vinieron los magos, ¿se acuerda? ¿Y qué mandó Herodes? A matar a todos los niños, ¿no? Niños judíos. Entonces toda esta situación obviamente va generando, ¿no? un odio, resentimiento en el pueblo, donde también espera de sus gobernantes que hagan algo, y al contrario, lo único que hacen es oprimirlo. Quizás de los gobernantes religiosos dirían, ellos nos van a ayudar, y dice aquí que Anás y Caifás, verso 2, eran los sumos sacerdotes, y nosotros conocemos la historia de ellos, ¿se acuerdan? ¿Qué terminaban haciendo Anás y Caifás? Bueno, crucificando al Salvador, ¿no? En vez de liderar al pueblo, ir en contra de quizás de aquella opresión que generaba Roma, ellos, al contrario, también no eran mucho mejores que los otros gobernantes. Entonces, los movimientos de resistencia iban y venían. ¿Se acuerda uno de los discípulos de Jesucristo? Uno se llamaba Simón el Celote o el Cananista. ¿Se acuerda quiénes eran ellos? Eran unos que intentaban levantarse en resistencia en contra de Roma, ¿no? Y tomarse por las armas el poder libertarse de Roma. No sabemos si Pedro estaba allí, pero cuando vino un soldado a apresar a Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan? Sacó su espada y le quiso dar en la cabeza, pero le dio en la oreja. O sea, sabemos que Pedro no era un guerrero, era pescador, ¿no? Pero era el sentimiento que había en la sociedad. Y todos y cada uno de estos movimientos fueron reprimidos brutalmente. Todos sabían que las cosas estaban mal, que no podía seguir así, que algo tenía que pasar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los judíos devotos, ¿qué estaban esperando? ¿Cuáles son las promesas que tenían en el Antiguo Testamento los judíos? Que iba a venir un Mesías, un libertador, un restaurador del pueblo de Israel. Y ellos estaban esperando que este Mesías viniera, y algunos creían que las profecías ya habían cesado. Si recordamos, pasaron casi 400 años del último profeta que habló directamente de Dios, y ya Dios parece que se olvidó de nosotros. Y resulta que se levanta ahora un nuevo profeta, ¿no? Después de muchos años, y comienza a predicar y comienza a hablar directamente de Dios, y el pueblo comienza a despertar, y este movimiento que Dios comienza a hacer parecía que Dios iba a restaurar a Israel, y muchos pensando que Dios iba a libertar a la nación de la esclavitud y llevarlo nuevamente a la libertad, aunque ahora estaban en su propia nación, en su propia tierra, pero estaban esclavos. No solo del Imperio Romano, sino que aún incluso estaban esclavos de su sistema religioso. El pecado de Israel en el Antiguo Testamento fue la idolatría, ¿se acuerdan? Siempre la idolatría fue la causa de su disciplina y de su castigo, y también de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, ¿no? Siempre fue la idolatría. Al parecer el pueblo se curó de eso, pero
preocupación por no caer en la idolatría lo llevó a la religiosidad, tanto que en ese tiempo se forman estos partidos religiosos, llamados los fariseos, los saduceos, que son los que vemos en el tiempo de Cristo, que ellos estaban preocupados. ¿Se acuerda Jesucristo que le dijo? Ustedes se preocupan de colar el eneldo, ¿no? Todas estas cosas, pero se les pasa un camello. ¿Por qué? Porque estaban preocupados de las nimiedades de su sistema religioso, ¿no? ¿Se acuerda? Jesucristo sana a un cojo de nacimiento, a un paralítico, y lo acusan de que él tomó su lecho. ¿Se acuerda? Dice, toma tu lecho y anda. Y era un día sábado. Entonces él tomó su colchón, vamos a decir, ¿no? Y lo cargó. Y ellos le dijeron, es día sábado, está cargando algo y eso es trabajar. Y está rompiendo la ley. De esas cosas estaban preocupados los religiosos. Entonces el sistema religioso tampoco lo estaba llevando a la libertad. Los antiguos profetas habían hablado de un tiempo donde Dios iba a renovar a través de un Salvador, a través del mismo, y que volvería a levantar a la nación de Israel. Y solo tenían una idea general de cómo iba a ser. Entonces, cuando un profeta como Juan, impetuoso, joven, apareció en el desierto, recorriendo las ciudades, llamando al pueblo, advirtiéndoles del peligro que había si no se volvían a Dios, la gente comenzó a venir y comenzó a escucharle. Ahora, ¿qué hace Juan? ¿Cómo conocemos? ¿Cuál es el apellido de Juan? Juan el Bautista. Porque, ¿qué hacía Juan? Bautizaba. Ahora, no era que era algo nuevo. El bautismo era parte de los ritos de la religión de los judíos. Incluso, para que un gentil pudiese... ¿se acuerda? Tenemos algunos gentiles que vinieron al pueblo de Israel. ¿Alguno conocido? Ruth, la moabita, ¿se acuerda? Le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿no? Y así tenemos algunos también que vinieron, son judíos prosélitos, y una de las formas en las cuales ellos se identificaban con el pueblo de Israel era por medio del bautismo, ¿no? El bautismo incluso tiene el pueblo de Israel pasó por agua, tanto en el Mar Rojo como en el río Jordán, también lo pasaron en seco, ¿no? Para entrar a la tierra. Era muy significativo el hecho de pasar por las aguas. No producía nada, como no produce nada en el día de hoy el hecho de que algunos de nosotros tomamos el paso del bautismo como un paso de obediencia. Eso no nos da más salvación, no nos asegura algo nosotros, pero sí es un paso de identidad. Yo me identifico, reconozco públicamente, ¿no? Y manifiesto de alguna manera teatralmente, porque estoy haciendo un acto visible de algo que ya sucedió en mi vida, y eso es lo que significa el bautismo para los creyentes en el día de hoy. Pero para el pueblo que estaba escuchando en este momento, ellos estaban esclavizados de nuevo, ahora en su propia tierra, y querían un nuevo éxodo, algo que los llevara nuevamente a la libertad. Y dado que los antiguos profetas habían declarado que esta esclavitud era el resultado del pecado de Israel, de adorar a los ídolos en lugar de su único Dios, este nuevo éxodo, cuando llegara, iban a tener que lidiar también con ese problema o con sus pecados. Por eso es que cuando nosotros recordamos, no hace mucho, estudiamos los profetas menores, el llamado de cada uno de ellos, si bien cada uno tenía llamados distintos, pero si lo podemos resumir, el llamado que hicieron los profetas, ¿no? Y los últimos profetas al pueblo de Israel fue: volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. ¿Se acuerdan? Arrepentidos, vengan al Señor, busquen a Dios mientras haya tiempo, mientras esté cercano, y Dios se va a volver, a arrepentirse. Ese es el plan de Juan, es un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan estaba haciendo lo que había dicho el profeta Isaías, preparando el camino para que el mismo Señor volviera, y este fue el momento, y de alguna manera está preparando el camino y anunciando que la salvación está cerca a aquellos que están escuchando. Pero la gente no estaba bien preparada. Dado que dijimos que el bautismo era parte del ritual de los judíos, el hecho no era solo que la nación estuviera en problemas, podemos decir, geopolíticos, sino que entre la multitud, Juan confrontó a cada uno de ellos con su propia condición.
Y ya lo vamos a ver en un momento. Juan está haciendo un llamado a que, independiente de las circunstancias, aunque las circunstancias están mostrándonos que hay un problema, el problema mayor no era la circunstancia, porque eso se podía remediar. Pero quizás eso se remediaba y no se remediaba el verdadero problema de aquellos que estaban escuchando este mensaje de Juan. Por eso es que Juan usa en ilustración, que Cristo la va a usar posteriormente, más tarde, pero Él les llama a que tuvieran frutos. Fíjese, verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. O sea, ellos estaban poniendo, aunque estaban viniendo a escuchar a Juan, ellos venían con una autoconfianza en que ellos eran el pueblo de Israel. Y Juan les dice, mire, es interesante, yo no sé qué predicador haría esto, pero él está predicando, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente venía y quería escuchar y se quería bautizar, y fíjese cómo le llama él. Verso 7, y les decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. ¿Qué les dice? Oh generación de víboras. No es la mejor bienvenida que hace Juan. ¿Y por qué les dice esto? Bueno, Juan estaba haciendo un llamado, ¿no?, a que buscaran realmente a Dios y no que vinieran de manera externa solamente a manifestar que... porque en las circunstancias, cuando se está inundando algo, cuando se está incendiando algo, como vimos en la introducción, las personas van a querer salvarse sin duda, sus vidas. Pero hay un fuego mayor que el que puede provocar un incendio. Hay una condenación mayor que puede ser simplemente perder la vida y los bienes. Y la Escritura nos habla de esto. Y ahí es donde está confrontando a Juan. Muchas veces las circunstancias nos hacen acercarnos a Dios, ¿no? El dolor de una muerte, el dolor de una enfermedad, problemas económicos, problemas matrimoniales, crisis existenciales, personales, dudas en mi mente me hacen acercarme a Dios para ver qué puede hacer Dios por mí ahora y que cambie mi circunstancia. Sin embargo, no está atendiendo el verdadero problema de mi corazón. Y eso Juan lo nota. Y Juan lo sabe. Por eso es que vienen estas personas buscando querer, ¿no?, mucha quizás emoción mezclada con deseo de que las cosas estén bien, con un buen deseo, pero Juan apunta más adentro, apunta más profundo y le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí es donde hace bisagra entre esta predicación de Juan y este llamado a lo práctico, porque Juan no se detiene en tener discusiones teológicas, ¿no? Juan es bastante práctico. Aquí él dice: el fruto debe mostrar que el arrepentimiento que ustedes están manifestando ha de ser genuino. ¿De qué manera sabemos que esa emoción, eso que decimos, eso que sentimos en nuestro corazón cuando buscamos a Dios es genuino? Bueno, eso tiene que dar fruto. Tiene que haber fruto de eso. Y la advertencia sigue sonando en el día de hoy para nosotros, a todos aquellos que buscamos a Dios. El bautismo, por ejemplo, es un mandato del Señor. Si aún no te has bautizado, la Escritura te manda de tomar este paso del bautismo. Pero no tiene que ser una emoción, tiene que ser algo que realmente estoy buscando a Dios por las razones correctas. Todo avance espiritual en la vida comienza cuando nos alejamos de aquello que es un obstáculo para nuestra obediencia. Y Juan está predicando esto, está diciendo: arrepentidos vengan, pero no vengan simplemente porque quieren quedar bien con sus conciencias o bien delante de los demás, sino que busquen verdaderamente a Dios. ¿Qué es en tu vida, en mi vida, lo que quizás es un obstáculo para mi obediencia, para buscar honestamente y correctamente a Dios?
¿Qué es eso, aquello que quizás aquí Juan lo está confrontando con sus deseos de que la nación esté mejor, con sus deseos de que Israel pueda ser libre, con sus deseos de que la nación pueda cambiar? Si Juan viniera hoy día por acá y pasara, no está el Jordán aquí, pero si pasara por nuestra calle gritando, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Buscaríamos venir a Él? ¿Por qué? ¿Hay en nuestra vida cosas de las cuales debemos arrepentirnos? Damos gracias a Dios por 1 Juan 1:9, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabamos a Dios de que para el creyente hay esperanza y para el que no, siempre hay esperanza en Jesucristo. Pero el arrepentimiento nunca tiene que ser un juego, ni el mal uso que Pablo confronta ahí en Romanos cuando dice pecaremos para que la gracia abunde, porque ahora que estamos en la gracia, si pecamos, el Señor nos perdona, entonces pequemos, total, Él me va a perdonar. ¿Es así? ¿De eso se trata? Y Pablo dice, en ninguna manera, no abusemos de la gracia de Dios. Al contrario, su gracia, como cantábamos recién, es mayor. Aunque mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Entonces, mi vida ha de ser transformada por esa realidad. Y comienzo a vivir de manera diferente porque ya tengo algo, no para conseguir algo, porque ya tengo aquello que me ha transformado y que me puede seguir transformando. Y Juan hace este llamado. Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál sería mi actitud al acercarme? Quizás ahí tenemos que buscar qué es lo que me motiva a mí a buscar a Dios. ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Cuando estuvimos estudiando y tomando estudios en cómo se da la transformación en nuestra vida, y hemos visto que muchas veces hacemos cosas movidos por la culpa. Nos sentimos mal con algo y la culpa nos mueve a hacer lo correcto. Y aunque terminamos haciendo lo correcto, como Jonás, ¿se acuerdan? Él lo hizo lo correcto. Fue y predicó. Pero ¿cómo estaba su corazón? Seguía igual. O hacemos las cosas movidos por el temor, quizás Dios me va a hacer algo. Quizás pierdo mi trabajo, quizás algo me pasa. O hago las cosas movidos por el egoísmo, no pensando solo en mí, o por el orgullo para que los demás me vean. ¿Qué es lo que me mueve? Pablo decía que el amor de Cristo es lo que nos empuja a hacer lo que hacía Pablo, y debe ser lo mismo para nosotros. ¿Cómo nos estamos acercando al Señor en arrepentimiento? Quizás Juan nos llamaría, oh generación de víboras. Espero que no. Y si lo hace, y si nos sentimos así, que nuestra vida pueda mostrar frutos dignos de arrepentimiento y no comencemos a decir dentro de nosotros mismos, citando ahí el verso 8, en este caso yo somos de nuestro padre Abraham. Quizás nosotros apelando, bueno, yo soy de sana doctrina, yo soy de una iglesia bíblica, yo hace años que estoy en la iglesia, mi familia es cristiana, mis papás son creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor dice, por medio de Juan, que el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo lo que no da buen fruto, que se hace siempre en el campo, lo que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Entonces la gente hace una pregunta, y aquí está la bisagra, porque de este llamado, ahora Juan confronta a las multitudes de manera bastante práctica, y espero que nos ayude a nosotros hoy día también. Porque la gente le pregunta, mire, la gente le preguntaba diciendo entonces, si no tiene que ver con nuestro linaje de Abraham, si no tiene que ver con lo que nosotros somos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y es interesante la respuesta de Juan. Hay una tira, de estas tiras cómicas que aparece a veces en los diarios, y había una donde había un hombre, un escéptico, gritando al cielo, Dios, si estás allí, dinos qué debemos hacer. Entonces una voz, al parecer como del cielo, dice, dadle comida al hambriento, dad cobijo a los que no tienen techo, haz justicia. Entonces el escéptico, un poco asustado por lo que escucha, y dice, solo estoy haciendo una prueba. Y se escucha del cielo, yo también estoy haciendo una prueba. A ver cómo respondes. Y parece que Juan
hace algo parecido. No pierde tiempo en la discusión teológica y enseguida la gente que venía a bautizarse con él se comprometía ahora a buscar al Señor, verdaderamente a ser la luz del mundo, el pueblo que todos verían la justicia de Dios, que iba a ser ese pueblo. ¿Se acuerdan los primeros discípulos de Jesucristo? ¿De quién eran discípulos? Andrés, Pedro, Jacobo y Juan eran discípulos, algunos de ellos de Juan el Bautista, y vinieron a Jesucristo porque Juan los guió, y esa es la tarea de Juan, guiar a todos a Jesucristo, y debe ser también nuestra tarea. Pero él estaba preparando este camino y no hubo tiempo para las discusiones que los rabinos les encantaba, ni hubo necesidad de ello, porque así como vimos en la introducción, el fuego está allí en la puerta, y a veces nosotros nos olvidamos que el fuego sigue estando allí en la puerta, y nos detenemos a veces en nimiedades y nos olvidamos de lo urgente que es vivir el Evangelio, como predicar el Evangelio para que otros puedan ser rescatados de ese fuego que consume a aquellos que rechazan al Salvador. Entonces la gente necesitaba algunas reglas prácticas. ¿Y cuáles son las reglas prácticas de Juan? Bastante sencillas, pero bastante profundas, porque dicen mucho más de lo que está aquí. Él le dice, ok, el que tiene 2 túnicas, ¿qué tiene que hacer? De una. El que tiene mucha comida, haga lo mismo. O sea, era algo que todos podían entender, ¿no? Sí. Y nosotros, en el día de hoy, también podemos entender este mensaje. Juan podía ver lo que pasaba en su tiempo, que sigue pasando en nuestros días, del egoísmo, donde muchos piensan por sí mismos, y era necesario poner las cosas como corresponde. Y es interesante porque aquí nos pone algunos casos especiales, ¿no? Porque quizás no se aplica a nosotros, pero nos dejan una enseñanza para nosotros, porque aquí después de que la gente les pregunta, bueno, ¿qué haremos? Bueno, tienes 2 túnicas, da al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron unos publicanos. ¿Hay algún publicano aquí? ¿No? Pero nosotros conocemos después algunas historias de algunos publicanos aquí, que Jesucristo también se encuentra con ellos. ¿Quiénes eran estos? Eran los recaudadores de impuestos. Eran personas que se encargaban de recaudar, pero muchas veces por voluntad propia de los gobernantes, a veces de ciertas ciudades, ¿no? Ponían ahí alguno que había de cobrar y firmaban un decreto y ponían a cobrar nomás, ¿no? No era como hoy día, donde hay un orden mayor, pero daba pie para abusar de los demás, ¿no? En este caso económicamente. Entonces Juan, lo interesante de Juan es que él no les dice, mire, llegaron los publicanos, ¿no? Ahí donde está en el verso 12, vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, ¿qué haremos? Quizás si nosotros los viéramos hoy día le diríamos, ok, dejen de ser publicanos, porque eso está malo. Y él les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. No les dice que dejaran de trabajar para los gobernantes que eran los más odiados, los que causaban represión al pueblo. No recomendó que quedaran desempleados, pero se suponía que si estaban allí, debían hacerlo de la manera correcta. Ser las personas más honestas en el medio donde se desenvolvían, que no debían enriquecerse a expensas de su propio pueblo, ¿no? Hay otros publicanos, ¿se acuerda alguno de ellos? Saqueo. Teníamos uno de los discípulos que era un recaudador de impuestos, ¿se acuerda cuál es? Mateo. Y el Señor, Juan, acá, en vez de decirle dejen de hacer lo que están haciendo, que era algo muy reprochable, cuando vinieron los publicanos, probablemente el resto de los judíos que estaban ahí viendo decían, no, esto Juan no los va a aceptar. Pero él dice, ok, allí donde están ustedes, hagan lo correcto.
sean honestos, sean fieles al Señor allí donde están. Lo mismo pasa con los soldados, fíjese. Vienen después unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? No sabemos si eran soldados romanos, si eran soldados judíos de los gobernantes, estos Herodes Felipe, ¿no? Y el otro Herodes tetrarca, ¿no? No sabemos si eran soldados de ellos. Lo más probable que sí. Hubiese sido muy difícil un romano que se acercara aquí a Juan el Bautista. Estos sí eran judíos y quizás tenían más afín con la predicación de Juan. O sea, lo más probable es que sean soldados de la guardia de estos tetrarcas. Sea cual fuera, estos soldados, al igual como se les dijo a los publicanos, no debían abandonar su profesión, pero no debían usar su posición, como al parecer era evidente y bastante común, para abusar de los demás. Les dice allí: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos, esto es interesante, contentaos con vuestro salario. Al parecer, ellos, ¿qué hacían los soldados? Exigían a algunos comercios o a algunas personas, como sigue sucediendo hoy quizás no lo hace la policía, lo hizo quizás en algún tiempo, hoy día lo hacen los narcotraficantes en los barrios. ¿Qué hacen? Le dicen al comercio: bueno, ¿tú quieres de seguridad aquí? Pague. Y lo hace un montón de gente. Extorsionan a los demás para protección. Y eso es abuso, de la manera que sea. Entonces les dice: no abusen de su posición. No abusen de su posición de autoridad. No deben comportarse violentamente ni usar la fuerza para robar. Y lo interesante, les dice: conténtense con su salario. Esto nos pega a nosotros, ¿no? En nuestro deseo de siempre querer ganar un poquito más o tener un poquito más. Pero la Biblia nos enseña la clave de nuestra relación con el dinero, y no es tener mucho o tener nada, sino que es contentarnos con lo que Dios da. El contentamiento, ¿se acuerda Pablo en Timoteo? Él hace una ecuación allí, dice: gan riqueza, gran ganancia, ¿no? Es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y cuántos de nosotros luchamos con el desánimo, con cómo nos afecta en nuestra fe, ¿no? Y en nuestra confianza cuando nuestra economía se ve afectada, ¿no? Cuando nuestra economía se ve afectada, nos empezamos a preocupar de más y nos olvidamos del contentamiento, porque nos afecta. Vivimos en un mundo que está, el dinero es, para todos nosotros, es algo útil. El problema es que el dinero se ha vuelto un dios, se ha vuelto el objetivo en sí mismo, cuando es simplemente un instrumento de cambio, para bienes. Ahora, no debemos olvidar la diferencia entre el precio de las cosas y el valor de las cosas. Hay cosas que tienen precio y hay cosas que son invaluables. Y la salvación es una de ellas, la fe es una de ellas, el compañerismo, la comunión con Dios, con los hermanos, es una de ellas. Y Él les dice: conténtense con su salario. Es una forma de decir que no debían esforzarse por obtener salarios más altos, ni por querer tener más y más, porque la codicia y la avaricia nunca se sacia. Cuando uno quiere algo que no tiene y lo alcanza, ¿sabe qué es lo que viene después? Otra cosa que no tiene y lo quiere alcanzar. No estoy hablando de aquellos proyectos que a veces queremos emprender y queremos alcanzar, lo queremos mejorar en nuestra vida, pero cuando eso se vuelve el objetivo en sí mismo, es un problema. Y al parecer para ellos era así. Las órdenes de Juan eran simples y claras.
Si hubo obediencia a estas órdenes, eso se iba a mostrar en que en lo que la gente decía era serio. Que venir al Señor, como vinieron estas personas, vinieron estos publicanos, vinieron estos soldados, era serio, si había obediencia y cambios en su vida. Como lo dijo anteriormente, se iba a mostrar en frutos. Ninguna de estas cosas iban a pasar por accidente, sino que solamente iban a ocurrir cuando ese arrepentimiento al venir a Dios iba a ser genuino. ¿En qué cosas? Si usted se da cuenta, no son grandes cosas, son pequeñas cosas. Juan hace un llamado práctico, no a hacer una transformación sustancial. Es simplemente, tú tienes 2 túnicas, da una. Tú tienes mucho, da el que no tiene. Tienes este trabajo, no abuses allí. Sé honesto. Tienes una posición de autoridad, no abuses de ella. Son cosas, de alguna manera, pequeñas injusticias, pero que lo que hacen es terminar no solamente amargando la sociedad, sino que amargando nuestras propias vidas y las que están a nuestro alrededor. Juan no solamente está haciendo un tipo de reforma moral, sino que no olvidemos que él lo que está haciendo es un llamado a preparar el camino para el Salvador. Lo que está haciendo Juan es preparar el corazón de las personas para cuando venga el Salvador, el salto no sea tan sustancial. Porque si tenía una tarea, Juan fue apuntar al verdadero rey. Es interesante que al final Lucas deja un relato allí. En el verso 19, dice el 18, con todas y muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces, a raíz de todo esto, Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió esta, quizás la mayor, encerró a Juan en la cárcel. Nosotros sabemos por qué lo hizo, ¿no? Este Herodes tomó la mujer de su hermano, ¿no? Y lo que hizo Juan fue reprender. Ahora, Juan no hizo una reprensión moral de esto, que muchas veces quizás lo pueden ver por ahí. Juan está haciendo un ataque al divorcio. ¿Quién era Herodes el tetrarca? Era el supuesto rey de los judíos. Entonces Juan tenía en mente al verdadero Mesías, al verdadero rey de los judíos que estaba por venir y que su llegada iba a traer un juicio catastrófico. La idea del Mesías como juez, como salvador, no estaba allí en la mente de Juan y era lo que él quería transmitir. Y el Mesías iba a traer la verdadera justicia de Dios al mundo, y eso incluía tratar con el mal y especificar qué era el mal. Y lo especifica allí con la pala y con el fuego, ¿no? Si usted ha visto cuando se cosecha el trigo, ¿no? Bueno, ahora no es así, pero se lanza el trigo contra el viento se lleva la paja y cae el trigo. Es una especie de juicio. Lo que no sirve se lo va a llevar. Así el fuego también consume la cizaña. Eso es lo que está diciendo, que cuando Cristo venga va a hacer un juicio, va a juzgar. Y la denuncia de Juan contra Herodes en cuanto a su adulterio no fue simplemente una crítica moral, sino que el problema era que si Herodes tenía algún derecho a ser el verdadero rey de los judíos, el comportamiento que está teniendo, la naturaleza de su comportamiento estaba demostrando que no era el verdadero rey de los judíos, que era un impostor, porque el ungido del Señor nunca haría tal cosa. ¿Se acuerda quién hizo lo mismo? Elías con Acab, ¿se acuerda? Hizo lo mismo, lo reprendió por lo mismo. Él era el rey de Israel, no debía comportarse no se estaba comportando como el verdadero rey de Israel. Juan habló sin miedo en contra de Herodes y asumió las consecuencias de ello. ¿Cuál fue? Primero la cárcel y después su propia cabeza. Estaba tan comprometido con la justicia de Dios para que avanzara en el mundo, pero que afectara no solamente en un discurso, sino que afectara en la conducta de aquellos que están escuchando. Y creo que Juan sigue teniendo
el mismo deseo para nosotros hoy. Su deseo era que aquellos que están buscando al Señor y viniendo a Él puedan tener un verdadero cambio en su conducta, un cambio genuino, que no sean como Herodes, que él decía o tenía el título de rey de los judíos, pero su conducta era completamente incongruente con el título que se arrogaba. Nosotros tenemos un título. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Y nuestra conducta debe ser congruente con el título que hemos recibido de parte de Dios. Ahora somos hijos amados. Y ese amados, alabamos a Dios por eso, porque Él, como decíamos recién, cuando pecamos Él nos restaura, si hay confesión, si hay arrepentimiento. Pero Él demanda de nosotros ahora que haya un verdadero cambio. Y la pregunta para nosotros, para terminar hoy, es, bueno, Juan predica, la gente viene, pero Juan los confronta. Los confronta diciendo, examinen verdaderamente su corazón, porque si vienen con emoción, esto no va a dar fruto. Pero si vienen a Dios buscando verdaderamente seguirle, esto va a transformar sus vidas de una manera que solamente Él lo puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cosas prácticas, sencillas, pero profundas. Y el Señor nos deja aquí por medio de Juan el desafío de mirar a nosotros, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Con lo que Él me ha dado, con el lugar donde me ha puesto en mi trabajo, en mi familia, ¿cómo estoy haciendo yo? ¿Cuáles enseñanzas aquí de Juan pueden ser útiles para mí? Es que nuestra vida dé un verdadero fruto digno de ese arrepentimiento con el cual estamos buscando al Señor en el día de hoy. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Qué quieres de Él? ¿Quieres que te dé algo? ¿Quieres ser algo? Bueno, déjame decirte que si estás buscando a Dios es porque entiendes que es urgente buscar a Dios. Comenzamos con esa historia donde el fuego estaba encima y había que arrancar. Estás buscando a Dios porque comprendes que es el único lugar donde puedes encontrar salvación y refugio. Si no estás comprendiendo ese mensaje, entonces es otra cosa que te está motivando a buscar al Señor. Ahora, entendiendo que es urgente buscar al Señor, y si ya has encontrado al Salvador, seguimos buscando de Él y necesitando de Él diariamente. La pregunta es, ahora, en tu condición diaria, ¿por qué lo buscas? ¿Cuál es tu motivación para buscar al Señor? Y debe ser la misma, entendiendo de que en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia o viene por nosotros. Y Él lo dice, ahí en Juan 9, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie ya puede trabajar. El Señor viene pronto y no nos queda mucho tiempo. Y a veces lo estamos perdiendo en cosas que no dan verdadero fruto. Que el Señor nos anime a que en nuestra vida, en nuestra forma de buscarle y de seguirle, dé verdadero fruto en nuestra vida, que muestre que somos verdaderamente hijos del Señor. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias a Dios.